Los 144,000. Tercera parte. La manada pequeña. Para dejar ejemplo de lo que es defender la palabra de Dios en medio de un indescriptible martirio, Jesús le pidió al Padre que perdonara a quienes lo estaban matando. Lucas 23:32. Llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos, y cuando llegaron al lugar llamado la Calavera, le crucificaron allí a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesús dijo estas palabras en medio de un espantoso martirio, porque tenía una corona con espinas clavadas en su cabeza y todo su cuerpo estaba destrozado por los incesantes latigazos que recibió durante el Vía Crucis. Pero además aquí se testifica que en ese momento Jesús ya estaba crucificado, y entonces también sus pies y sus manos estaban siendo torturados con los inmensos clavos que los atravesaban para sujetarlo al madero. Y en medio de aquel inimaginable tormento, Jesús hizo prevalecer la palabra de Dios, pidiendo perdón para quienes lo estaban martirizando, porque perdonar a los enemigos y orar por quienes te ultrajan hacen parte de los mandamientos que Jesús trajo del Padre. Mateo 5:44 habla Jesús de Nazaret: Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Para llegar a ser hijos del Padre que está en los cielos, es necesario hacer propios todos los mandamientos que Jesús trajo del Padre. Por eso Esteban, el primer mártir de Jesús, también le pidió al Señor que perdonara a quienes lo estaban matando. Hechos 7:59. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto las rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Esteban también murió defendiendo la palabra de Dios que había recibido de Jesús de Nazaret. Y en la profecía del día postrero está testificado que los que reinarán con Cristo en el milenio también murieron asesinados por causa del testimonio de Jesús. Apocalipsis 24. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Y para saber quiénes son los que murieron decapitados por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesús, lo tenemos bastante fácil, porque si estos decapitados volvieron a vivir para reinar con Cristo en el milenio, es porque estos son los que Jesús prometió resucitar en el día postrero. Juan 6:39. Habla Jesús de Nazaret: Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que Él me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Jesús resucitará en el día postrero a todos los que le dio el Padre, y entonces por ende aquellos decapitados por causa de la palabra de Dios son los que el Padre le dio a Jesús. Y con esto queda inmensamente claro que los que el Padre le dio a Jesús defendieron la palabra de Dios y el testimonio de Jesús hasta la muerte, igualmente como lo defendió Jesús. Pero cuando llegue el día postrero, aún no habrán muerto todos los que tienen que morir por causa de la palabra de Dios y por el testimonio de Jesús, porque eso es lo que testifica la profecía. Apocalipsis 6:9. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz diciendo: ¿Hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengues nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Si los que también han de morir son consiervos y hermanos de los que fueron muertos por causa de la palabra de Dios, es porque los que han de morir en el día postrero también hacen parte de los que el Padre le dio a Jesús. Eso significa que no todos los que el Padre le dio a Jesús murieron asesinados en la antigüedad por causa del testimonio de Jesús, pero eso también significa que absolutamente todos los que el Padre le dio a Jesús morirán asesinados por causa de la palabra de Dios que vino a predicar Jesús de Nazaret, porque aquí se testifica que en el día postrero morirán los consiervos y hermanos de los que en la antigüedad fueron muertos por causa de la palabra de Dios. Y entonces también queda bien claro que los únicos que resucitarán en el día postrero son los que perdieron sus vidas por la misma causa que mataron a Jesús. Mateo 16:24.
Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Jesús de Nazaret perdió su vida por causa de la palabra de Dios que recibió del Padre, y ahora las profecías nos están revelando que todos los que el Padre le dio a Jesús también perdieron sus vidas por causa de la palabra de Dios que recibieron de Jesús. Y entonces, así como Jesús fue resucitado por el Padre para vida eterna después de perder su vida por causa de su testimonio, así también los que murieron por causa de la palabra de Dios que recibieron de Jesús serán resucitados por Jesús para vida eterna. Juan 6:40 habla Jesús de Nazaret. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. Jesús resucitará en el día postrero a todos los que creyeron en él, pero que ninguno piense que Jesús lo resucitará en un cementerio, porque para resucitar solo se necesita creerle a Jesús de Nazaret. Juan 11:25. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. La resurrección es creerle a Jesús de Nazaret. Y entonces la forma como resucitarán en el día postrero los 144,000 será creyendo únicamente en Jesús de Nazaret. O sea que los que el Padre le dio a Jesús volverán a nacer en el día postrero con un ADN espiritual que les permite escuchar la voz de Jesús de Nazaret. Y por eso lo volverán a seguir cuando vuelvan a nacer. Juan 10:27 habla Jesús de Nazaret. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Ahora ya sabemos que ni cortando sus cabezas con guillotinas pudieron arrebatar de la mano de Jesús, y mucho menos de la mano del Padre, ninguna de las valientes ovejas que el Padre le dio a Jesús. Y esta es la manada pequeña a la cual Jesús prometió que el Padre les daría el reino. Lucas 12:32. Habla Jesús de Nazaret. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Todas las cosas prometidas por Jesús se cumplirán en su totalidad. Y si Jesús prometió que su manada pequeña heredaría el reino, entonces el reino lo heredará la manada pequeña que el Padre le dio a Jesús. Porque las cosas que fueron establecidas por Jesús se cumplirán en su totalidad. Entonces veamos cuál es el reino que le será dado a la manada pequeña. Presten atención, Mateo 25:31. Habla Jesús de Nazaret. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a la izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Si el rey aparta a su derecha las ovejas benditas del Padre para que den un reino que les fue preparado desde la fundación del mundo, entonces es absolutamente obvio que aquí no se está hablando de la fundación del mundo que existe hoy, porque el mundo que existe hoy fue preparado por el diablo, que se hace llamar Dios en el Antiguo Testamento, para que reinen como hijos suyos los asesinos desalmados que él formó en el desierto, matando, robando y destruyendo todos los pueblos por donde pasaban. Éxodo 19:5 habla el diablo que se hace llamar Dios en el Antiguo Testamento. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Este es el reino de criminales desalmados que reinan en este mundo como hijos de Dios. Un reino que llenó de injusticias el mundo actual. Un reino donde los hijos de Dios son los que matan. Un reino donde los hijos de Dios son los que roban. Un reino donde los hijos de Dios son los que destruyen. Un reino donde los hijos de Dios son los que fabrican las metralletas y los tanques de guerra. Un reino donde los hijos de Dios son los que cometieron los más grandes genocidios en la historia de la humanidad. Un reino que fue preparado por el diablo para llenar de espanto y temor todos los pueblos debajo del cielo. Deuteronomio 2:25 habla de nuevo el diablo. Hoy comenzaría a poner tu temor y tu espanto sobre los pueblos debajo de todo el cielo, los cuales oirán tu fama y temblarán y se angustiarán delante de ti.
un reino que envileció a los que moran en la tierra. Es el reino con el cual el Dios del Antiguo Testamento fundó el mundo que existe hoy, un mundo donde se matan los unos a los otros, un mundo donde se roban los unos a los otros, un mundo donde los unos se vengan de los otros, un mundo donde ninguno perdona a los otros, un mundo donde se maldicen los unos a los otros, un mundo lleno de odio y de injusticias. Ese es el mundo que fue fundado con el reino de sacerdotes y gente santa, que de santos no tienen ni un solo pelo, porque el Dios de este reino jamás les enseñó a ser santos, pero lo que sí les enseñó el diablo a los hijos de este reino fue a matarse los unos a los otros. Éxodo 32:26. Y se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo: ¿Quién está por Jehová? Júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Y les dijo: Así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: poned cada uno su espada sobre su muslo, pasad y volved de puerta a puerta por el campamento, y matad cada uno a su hermano, y a su amigo, y a su pariente. Un reino de asesinos desalmados instruidos por el diablo para que no tengan piedad ni siquiera de sus propios hermanos. Es el reino que el diablo preparó para fundar el mundo que existe hoy. Y con esto queda inmensamente claro que el reino que fue preparado desde la fundación del mundo para que lo hereden las ovejas benditas del Padre es un reino con el cual se fundará un nuevo mundo donde reinarán como hijos de Dios los que murieron pidiéndole al Padre que perdonara a quienes los estaban matando. Un reino donde los hijos de Dios no se matan los unos a los otros, sino que se aman los unos a los otros, porque las ovejas benditas del Padre no le obedecen al Dios asesino del Antiguo Testamento, sino únicamente a los mandamientos de Jesús. Un nuevo mundo con una única ley de amor y perdón, porque esa fue la ley que trajo Jesús. Un nuevo mundo donde los hijos de Dios perdonan hasta 70 veces 7 a todas las personas como lo manda Jesús. Un nuevo mundo donde los hijos de Dios no devuelven golpe por golpe, sino que ponen la otra mejilla como lo manda Jesús. Un nuevo mundo donde los hijos de Dios aman a su prójimo como a sí mismo, porque eso fue lo que mandó Jesús. Un nuevo mundo donde no habrá guerras, porque en aquel nuevo mundo reinarán los mansos que recibirán la tierra por heredad. Mateo 5:5. Habla Jesús de Nazaret. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Es la tierra lo que recibirán en heredad las ovejas benditas del Padre, para que establezcan en ella un reino con los mandamientos de Jesús de Nazaret. Y este es el momento para que todos comprendan que aquellos que heredarán el reino que fue preparado para ellos desde la fundación del mundo, también son los ángeles que segarán la tierra para recoger de ella la cizaña que sembró el diablo, que adoran como Dios en los templos y en las iglesias. Mateo 13:36. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, el campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo, la siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. Con este testimonio salido de la boca de Jesús de Nazaret, queda totalmente claro que en el mundo que existe hoy fueron sembrados hijos para el reino y también fueron sembrados hijos para el diablo. Y entonces, como ya sabemos que los únicos hijos del reino que produjo la buena semilla son las ovejas que nada ni nadie pudo arrebatar de la mano de Jesús, entonces es fácil comprender que los cabritos que fueron apartados en la manada pequeña son los hijos que germinaron de la cizaña que sembró el diablo. Por esto queda inmensamente claro que solo hijos para el diablo habitaban en el mundo cuando llegó el día postrero. Por eso lloraba el apóstol Juan cuando fue traído en el Espíritu al día postrero, porque cuando llegó el día postrero, ninguno había nacido de Dios. De eso dejó testimonio el apóstol Juan. Apocalipsis 5, versículo 1. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos, y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos.
El apóstol Juan lloraba mucho porque si ninguno era digno de abrir el libro, era porque ninguno había vencido al mundo. Y si ninguno había vencido al mundo, era porque ninguno había nacido de Dios. Primera de Juan 5:4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Si todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, entonces es claro que cuando llegó el día postrero, ninguno había nacido de Dios, porque ninguno había vencido al mundo. Versículo 5. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Tampoco existía ninguno que creyera que Jesús es el Hijo de Dios, porque si algún otro hubiese creído que Jesús es el Hijo de Dios, entonces el león de la tribu de Judá no habría sido el único vencedor. Y si cuando llegó el día postrero ninguno creía que Jesús es el Hijo de Dios, es porque todos los nacidos de la cizaña que habitaban en el mundo cuando llegó el día postrero creían que Jesús era hijo del diablo, que ellos adoran como Dios en sus iglesias. Y entonces no hay necesidad de explicar nada para comprender que toda la cizaña que sembró el diablo en la tierra son todos los que adoran al Dios del Antiguo Testamento en los templos y en las iglesias, porque a ese demonio es al único que han adorado durante todos los siglos los que moran en la tierra. Y los que hoy están resucitando deben mantener muy presente que el diablo también sembrará cizaña en medio de la manada pequeña que hoy está resucitando. Presten mucha atención. Mateo 24:21. Habla Jesús de Nazaret. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Esta es una advertencia que llegó Jesús de Nazaret para los escogidos, y lo que está diciendo aquí Jesús es que no le crean a ninguno que les venga a indicar a dónde está el Cristo. Versículo 25. Ya os lo he dicho antes, así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. La venida del Hijo del Hombre será clara y contundente porque la verá el mundo entero desde el oriente hasta el occidente. Pero aquellos falsos profetas que aquí Jesús está denunciando se levantarán antes de la venida del Hijo del Hombre para confundir a la manada pequeña. Escuchen Daniel 12, versículo 1. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. No todos serán despertados del polvo de la tierra para vida eterna, porque aquí se testifica que otros serán despertados para vergüenza y confusión perpetua. Y entonces, como nosotros ya sabemos que los que son despertados del polvo de la tierra para vida eterna son los que Jesús prometió resucitar en el día postrero, con esto queda inmensamente claro que los que serán despertados del polvo de la tierra para vergüenza y confusión perpetua no serán despertados por el príncipe Miguel, sino por el mismísimo diablo, para que causen confusión entre la manada pequeña. Entonces ha llegado la hora de identificar la nueva cizaña que el diablo está despertando para confundir a los escogidos, y para identificar la nueva cizaña que hoy está sembrando el diablo entre la manada pequeña lo tenemos demasiado fácil, porque lo único que hay que hacer es seguir las instrucciones de Jesús de Nazaret. Abran muy bien sus oídos y también su entendimiento. Juan 8:31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad. Es permaneciendo en las palabras de Jesús de Nazaret como se conocerá la verdad. Eso significa que la verdad no la conocerá ninguno que no permanezca en todo lo que dijo y estableció Jesús de Nazaret. Y también dijo Jesús que quien guiaría a sus discípulos a toda la verdad sería el Espíritu de la verdad. Juan 16:13. Habla Jesús de Nazaret. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os dará a saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará,
porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Cuando venga el Espíritu de la verdad, tomará únicamente de las cosas de Jesús para guiar a los discípulos de Jesús a toda la verdad. Eso es lo que está diciendo aquí Jesús de Nazaret. Entonces el Espíritu de la verdad no tomará cosas que no hayan salido de la boca de Jesús de Nazaret para guiar a la verdad. Por tanto, cuando venga el Espíritu de la verdad, ratificará todo lo que dijo y estableció Jesús de Nazaret, porque las cosas que Jesús dijo y estableció, las dijo y las estableció eternamente. Mateo 24:35 habla Jesús de Nazaret. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Ninguna palabra dicha por Jesús de Nazaret pasará jamás. Entonces, si alguno de los que hoy están despertando niega alguna de las cosas que Jesús estableció, ese no hace parte de la manada pequeña, sino de la nueva cizaña que está sembrando el diablo para confundir a los escogidos. Si Jesús estableció a su manada pequeña para tomar la tierra en heredad, entonces su manada pequeña heredará la tierra eternamente, porque las palabras de Jesús de Nazaret no pasarán jamás. Y si Jesús escogió al apóstol Pablo para que llevara su nombre en presencia de los gentiles, entonces el apóstol Pablo fue escogido por Jesús para que lleve su nombre en presencia de los gentiles eternamente. Hechos 9:13. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: Ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles. Todas las palabras que salieron de la boca de Jesús tendrán vigencia eterna, porque Jesús dijo que sus palabras no pasarían jamás. Entonces, que ninguno de los que hoy está despertando acepte doctrinas de demonios que invalidan las cosas que fueron establecidas por Jesús. Y si Jesús también estableció al apóstol Pedro para que cuidara de sus ovejas, entonces el apóstol Pedro será el cuidador de las ovejas de Jesús eternamente, porque Jesús no vino a improvisar nada, sino para establecer cosas eternas. Juan 21:15. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Si Jesús dijo que sus palabras no pasarían jamás, entonces estas palabras que salieron de la boca de Jesús para establecer al apóstol Pedro como cuidador de sus ovejas no pasarán jamás. Y cualquiera que niegue estas palabras que salieron de la boca de Jesús de Nazaret, ese no hace parte de la manada de Jesús de Nazaret, sino de la nueva cizaña que está sembrando el diablo. Y de esa forma queda al descubierto cuál es la cizaña que ha despertado el diablo para vergüenza y confusión perpetua. Y si los despertados por Miguel quieren conocer toda la verdad, entonces que permanezcan en todas las cosas que estableció Jesús, porque eso es lo que pide Jesús de Nazaret. Juan 15:4 habla Jesús de Nazaret: permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. Así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Aquellos que no permanecen en todas las palabras de Jesús de Nazaret se secarán. Eso es lo que está diciendo aquí Jesús de Nazaret. Y con eso queda inmensamente claro que quienes nieguen las cosas que Jesús estableció eternamente, esos están rotundamente secos, porque esos se apartaron de Jesús de Nazaret. Y este es el momento para que todos comprendan que si Jesús estableció al apóstol Pedro para pastorear a sus ovejas, entonces quien cuidará de las ovejas en el día postrero será el apóstol Pedro. Y eso significa que el apóstol Pedro también resucitará cuando comiencen a resucitar las ovejas. Y para reconocer al apóstol Pedro entre la manada pequeña lo tenemos bastante fácil, porque el apóstol Pedro será el líder de la manada de ovejas que recibirán el reino en el día postrero. Apocalipsis 14, versículo 1. Después miré, y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión,
y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Aquí tenemos al líder de la manada pequeña, pero este cordero no es Jesús de Nazaret, porque el cordero mencionado en el libro del Apocalipsis es el que abre los 7 sellos del libro. Y recordemos que el único que podía abrir los 7 sellos del libro era el león de la tribu de Judá, porque el león de la tribu de Judá era el único que había vencido para poder abrir los 7 sellos del libro. Apocalipsis 6, versículo 1. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir como una voz de trueno: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Este cordero que abre los 7 sellos del libro es el león de la tribu de Judá. Y entonces el cordero que lidera la manada pequeña en el día postrero es el león de la tribu de Judá. Por tanto, no hay necesidad de explicar nada para comprender que el apóstol Pedro resucitará en el día postrero como el león de la tribu de Judá. Y si los 144,000 tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente, entonces el nombre del león de la tribu de Judá en el día postrero también será Jesús, porque el padre del león de la tribu de Judá es el que se sienta en el trono en el día postrero, y el que se sienta en el trono en el día postrero es Jesús de Nazaret. Apocalipsis 21:5. Y el que estaba sentado en el trono dijo: aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: hecho está, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. El león de la tribu de Judá fue el único vencedor, y por eso se convirtió en el hijo del que ahora está sentado en el trono. Y el que sienta con él en su trono al único vencedor es Jesús de Nazaret. Apocalipsis 3:21. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Aquí tenemos al Padre y al Hijo del día postrero, y con esto queda inmensamente claro que el único que consiguió vencer para poder abrir los 7 sellos del libro fue el apóstol Pedro resucitado. Y también queda muy claro que el apóstol Pedro regresará en el día postrero como el sucesor de Jesús de Nazaret, porque el apóstol Pedro heredará todas las cosas de Jesús de Nazaret. Para eso se escribió el libro de la verdad, 2 dioses, 2 reinos y 2 Cristos, para que todos comprendan que cuando Jesús le entregó al apóstol Pedro las llaves del reino de los cielos, se las entregó para que lo abriera en el día postrero. Pero que ninguno piense que el apóstol Pedro abrirá el reino de los cielos en el cielo, porque donde abrirá el apóstol Pedro el reino de los cielos será en la tierra. Y este es el momento para que todos comprendan que cuando Jesús habló del Hijo del Hombre que vendrá con sus santos ángeles, se estaba refiriendo al apóstol Pedro con su manada pequeña, porque el Hijo del Hombre en el día postrero no es Jesús de Nazaret, sino el vencedor que heredó todos los títulos que antes tenía Jesús de Nazaret. Y la manada pequeña en el día postrero ya no estará en la mano de Jesús de Nazaret, sino en la mano del único vencedor. Por eso Jesús les dijo a sus discípulos que Él estaría con ellos hasta el fin del mundo, porque después del fin del mundo, otro será el cuidador de los discípulos de Jesús. Mateo 28:18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Toda la potestad que le fue dada a Jesús en el cielo y en la tierra le fue dada para el día postrero. Por eso en el día postrero resucitarán todos los que creyeron en Jesús, y también los benditos del Padre recibirán el reino en el día postrero, y el primer cielo y la primera tierra pasarán en el día postrero, y también la oración del Padre nuestro se convertirá en realidad en el día postrero. Mateo 6:9. Habla Jesús de Nazaret: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. El Padre que ahora está en el cielo es Jesús de Nazaret, y con las 144,000 ovejas benditas del Padre, por fin vendrá el reino que durante 20 siglos, con la oración del Padre nuestro, se le ha estado pidiendo al Padre. Y ahora todos deben comprender que si el reino del Padre lo heredarán solo 144,000, es porque únicamente 144,000 consiguieron entrar en el reino de Dios. Y entonces, si solo 144,000 hacen parte del reino de Dios, es porque ninguno más consiguió entrar en el reino de Dios.
Eso significa que el resto de la humanidad fue condenada a no poder entrar en el reino de Dios. Y ese inmenso resto de la humanidad que hoy permanece condenada son los que hoy le rinden culto al diablo en los templos y en las iglesias. Entonces no hay necesidad de explicar nada para comprender que los culpables de la condenación del mundo son los predicadores de los templos y de las iglesias, porque son aquellos predicadores los que cerraron el reino de los cielos delante de los hombres, haciéndoles creer que en el cielo están todos los criminales que conformaron aquel ejército de asesinos despiadados que fue formado en el desierto por el Dios del Antiguo Testamento. Y este es el momento para que todos comprendan que la resurrección de los 144,000 es el comienzo del fin del primer cielo y de la primera tierra. Isaías 34:4. Y todo el ejército de los cielos se disolverá, y se enrollarán los cielos como un libro, y caerá todo su ejército, como se cae la hoja de la parra, y como se cae la de la higuera. Todo el ejército de asesinos, encabezados por Moisés, Josué, David y todas las 12 tribus sanguinarias del Antiguo Testamento, se caerán del cielo, porque aquel inmundo cielo donde reina la bestia asesina, que adoran como Dios en todos los templos en las iglesias, será disuelto por el verdadero ejército celestial, creado por Dios. Presten mucha atención. Génesis 2, versículo 1. Fueron pues acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. La creación de Dios no termina cuando son acabados el cielo y la tierra, sino cuando es acabado el ejército para el cielo y la tierra. Y entonces, como la manada pequeña es la que está con el Cordero en todas sus peleas, con eso se puede comprender que aquel ejército que creó Dios para el cielo y la tierra es la manada pequeña que fue creada con los mandamientos que Jesús trajo del Padre y que prefirieron morir decapitados, quemados o lapidados antes que renunciar a la causa de Jesús de Nazaret. Apocalipsis 17:14. Pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Los elegidos son los 144,000. Por eso queda inmensamente claro que la manada pequeña será resucitada para conformar con ellos los ejércitos celestiales. Y con los ejércitos celestiales queda terminada la obra del Padre y comienza la obra para la cual fue creado el ejército celestial. Entonces veamos quién será el comandante de los ejércitos celestiales. Apocalipsis 19:11. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía, sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro. El jinete del caballo blanco que comanda los ejércitos celestiales regirá las naciones con vara de hierro, y con eso ya podemos identificar al jinete del caballo blanco, porque regir las naciones con vara de hierro le había sido prometido a quien consiguiera vencer. Apocalipsis 2:26. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro. Ya sabemos que el único vencedor es el león de la tribu de Judá, o sea que quien recibió la autoridad para regir las naciones con vara de hierro fue el león de la tribu de Judá. Y entonces hasta un niño puede comprender que el jinete del caballo blanco que regirá las naciones con vara de hierro también es el león de la tribu de Judá. Y también el león de la tribu de Judá es el hijo que dio a luz la mujer vestida de sol, porque el hijo que dio a luz la mujer vestida de sol también regirá las naciones con vara de hierro. Apocalipsis 12, versículo 1. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida de sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas, y estando encinta clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Versículo 5. Y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono.
El hijo que dio a luz la mujer vestida de sol y que regirá las naciones con vara de hierro y que fue arrebatado para el trono de Dios es el que viene a comandar la batalla que dará la manada pequeña para ponerle fin al inmundo cielo donde habitan todas las ratas asesinas del reino de sacerdotes y gente santa, y para ponerle fin a la primera tierra que durante todos los siglos ha permanecido adorando en los templos y en las iglesias a la bestia asesina que se hace llamar Dios en el Antiguo Testamento. Y como las batallas de Dios no son con espadas de acero, sino con su palabra, entonces el jinete del caballo blanco comandará los ejércitos celestiales, entregándoles toda la verdad de lo que cuentan las escrituras, junto con todo lo que significan las profecías, para que la manada pequeña pueda dar una gran batalla contra los ángeles de Satanás que predican en los templos y en las iglesias, porque estos asalariados del diablo son los culpables de la condenación del mundo, y porque es la predicación judeocristiana la que se tiene que destruir para sacar de la gran tribulación espiritual a las inmensas multitudes que hoy fueron condenadas por culpa de la fusión del satánico judaísmo con el evangelio del reino que vino a predicar Jesús de Nazaret. Apocalipsis 7:9. Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas. Esta gran multitud de todas naciones y de todas las lenguas que nadie podía contar es toda la humanidad que fue condenada cuando llegó el día del Señor. Versículo 13. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Estos son los que no se beneficiaron de la gracia que trajo al mundo Jesús de Nazaret. Estos son los que hoy se encuentran sumergidos en la gran tribulación, adorando como Dios al diablo en todos los templos, en todas las iglesias de la tierra. Estos no resucitarán cuando resucite la manada pequeña, porque solo la manada pequeña que murió defendiendo la misma causa de Jesús volverán a ser con oídos para oír al Espíritu de verdad. Y luego la manada pequeña dará la gran batalla contra el judeocristianismo para rescatar de las garras del diablo y de las garras de los predicadores de las iglesias a las multitudes que se vestirán de ropas blancas y que nadie podrá contar. Juan 16:13 habla Jesús de Nazaret. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. El Espíritu de verdad ratificará como verdad absolutamente todas las palabras que salieron de la boca de Jesús de Nazaret, y también denunciará con evidencias la nueva cizaña que hoy está sembrando el diablo en medio de los escogidos. Los que tengan oído para oír, que oigan.